Yo creo que lo que va a ver la gente en La vida en llamas es una historia de aquí al lado, pero que tiene la épica de una historia de las mejores historias de batallas y de guerras. Pero es una guerra contra el fuego. Es la lucha de quienes lo están arriesgando todo por defender la naturaleza que nos queda. Una historia que todos damos por conocida y por descontada, ¿no? De alguna manera, porque sabemos que hay incendios todos los veranos y suponemos que alguien los apagará, pero sabemos muy poco de qué es lo que pasa en esos incendios, sabemos muy poco de qué precio se cobran esos incendios, y de lo que no sabemos nada es de la vida de aquellos que se juegan su existencia y que se están dejando lo mejor de los años que tienen en este mundo para defender esa naturaleza. Yo creo que la gente se va a sorprender y espero que esta serie sirva para que la gente tome conciencia un poquito más de el peligro que supone el fuego, de lo que estamos perdiendo y de que cuando se produce un fuego hay gente que se juega la vida para apagarlo. El poco reconocimiento que tiene el trabajo de esta gente aparece en la serie, más bien en las preguntas que ellos se hacen, ¿no? Como dice uno de esos personajes, uno de los protagonistas, Marcelino, bueno, yo estoy aquí dejando lo mejor de mi vida, todos estamos dejando lo mejor de mi vida, de nuestra vida, pero ¿quién nos lo va a tener en cuenta, no? No entramos mucho en los términos de la categoría profesional porque es un problema muy concreto de un grupo muy concreto, pero la verdad es que el hecho de que quienes luchan contra los incendios forestales en España no tengan reconocida su categoría de bomberos forestales, que ni siquiera tengan una categoría profesional reconocida, es algo que las administraciones deberían mirar, porque todos entendemos que quien apaga un fuego en una casa es un bombero. Entiendo que quien apaga un incendio en un bosque debería ser un bombero forestal. Sí, bueno, el principal problema de un proyecto como estos es que dura mucho tiempo. Son 3 años y mantener la tensión del proyecto, mantener el proyecto en pie, sortear las dificultades que siempre aparecen, pues para mantener el acceso, para solucionar los malentendidos que pueda haber, para solucionar las dificultades técnicas que suponía un reto como este. Es una especie de montaña rusa emocional durante 3 años mantener ese proyecto en pie, ¿no? Grabas vídeo y grabas audio y a veces ni siquiera están conectados. Hay que revisar todo ese material. Hay que pasar un proceso de criba tremendo en el que han participado muchas personas. Pero también puedo decir que si de no haber sido por el talento del equipo con el que trabajo, de guionistas y editores, al frente del cual está Fernando Ureña, que es el guionista principal, el jefe de contenidos de nuestro proyecto, pues esto no hubiese salido adelante. Cuando uno empieza un proyecto tiene 50.000 ideas en la cabeza y cuando termina eso es una película o 3 horas de televisión. Evidentemente es una concreción de muchas cosas. Sí puedo decir que lo que más me satisface es que creo que hemos cumplido con la serie los objetivos que nos pusimos por delante en este proyecto y los compromisos que adquirimos con los protagonistas de esta historia, que eran muy reacios a la hora de aparecer, ¿no? en esta historia, porque no tenían ningún interés en aparecer en la televisión. Esos compromisos eran que nosotros hiciésemos un retrato fidedigno de lo que era su trabajo, que no los utilizásemos para hacer un drama televisivo o un reality show, y que todo esto sirviese para concienciar a la gente, y desde mi punto de vista tenía que servir también para honrar, rendir un homenaje al trabajo de los bomberos forestales, porque para mí lo son, ¿no? Eso creo que lo hemos cumplido y eso es lo que más me satisface. Tú piensas que hemos estado trabajando en algunas de las temporadas con menos incendios de la historia registrada de España. No hay tanto material, al fin y al cabo. Hay muchas horas, pero no hay tantos incendios. Hacer 3 horas ya ha sido complicado porque tienes que hacer 3 horas que estén al nivel de lo que intentamos hacer para este canal y que estén al nivel de este canal, que ya es mucho, ¿no? Tienen que mantener el interés.
Y fíjate que este canal además tiene una política muy particular, y es que hazme mejor 3 buenos que 4 regulares. O sea, no es al peso, y es por calidad. 3, porque creíamos que teníamos 3. Luego empezamos y dijo, igual lo mejor era 2. Luego terminamos 3 y dijo, bueno, igual tendríamos para más. Nunca sabes cómo acertar, ¿no? Porque tú estás manejando un monstruo de 1000 horas y dices, yo calculo que aquí, a ojo de buen cubero, pues tenemos esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esas 3 horas se cuenta bien la historia de esta gente, y ya digo, no se trata de hacer horas de televisión porque sí. Creo que demasiadas veces demasiados programas se hacen mal peso. Yo creo que hace falta muy poca inteligencia para darte cuenta que tienes que contar una historia cuando te explota una bomba al lado. No hace falta ser muy inteligente ni muy sabio. Pero sí hace falta mucha sabiduría para recorrer las calles que recorremos todos los días y tener los ojos, los oídos, la mente abierta para descubrir las enormes historias que viven a nuestro lado y que no nos damos cuenta. Yo reconozco que a mí muchas veces me falta esa sensibilidad, pero afortunadamente estoy rodeado de personas que me lo recuerdan, como Sergio Caro, como Fernando Ureña, como todo mi equipo, que dicen, bueno, mantén la mente abierta, ¿no? A mí me gusta mucho hacer historias de sitios lejanos y voy a seguir haciéndolas, pero quiero tener la mente abierta a esas otras historias épicas, enormes o íntimas y mínimas que también tenemos cerca. Yo me sentía con ganas de contar esta historia porque en el fondo lo que mueve a una persona, las verdades íntimas que alcanza una persona que lucha contra los incendios o la que está en una situación de guerra no son muy distintas. Al final lo que tienen en común es que esa costra que nos recubre como personas, con la que nos cuidamos del mundo, ¿no? Esa costra hecha de apariencias, de pretensión, de hipocresía, en una y en otra situación se cae cuando las personas se enfrentan a la posibilidad de perder su vida, de morir, ¿no? Y al final encuentras los mismos niveles de verdad, de autenticidad en las 2 historias. Entonces yo creo que hay que recuperar y hay que ser sabio y encontrar las historias por ahí. No quiere decir que voy a dejar de viajar, pero voy a intentar estar más atento y sobre todo escuchar más a la gente que es más sabia que yo. Creo que en alguna ocasión os lo he contado, ¿no? Mi productora se llama 93 metros porque ese era es el texto que leí en el funeral de mi abuela, y es el espacio que había entre la que era la puerta de su casa y el banco de la iglesia donde ella siempre rezaba, porque no salía de ahí, era el trozo de mundo que ella habitaba, pero en ese trozo de mundo ella consiguió crear la mejor narración posible, o sea, encontró su verdad. Y yo quise ponerle 93 metros a la empresa porque de alguna manera es una forma de recordarnos que nosotros que hacemos historias de las llamadas épicas, exóticas, no nos olvidemos nunca que a veces la historia más grande está en el lugar más pequeño, ¿no? La cercanía a las historias es un arma de doble filo, porque las historias que están lejos nos parecen lejanas, pero nos atrae su exotismo, y quizás por esa atracción llegamos, como fue nuestro esfuerzo en Amazonas Clandestino, a hacerlas tan cercanas que a mucha gente le han tocado, porque en el fondo llegas a conocer a las personas que están ahí, a ese minero ilegal, a ese cultivador de coca, a ese procesador de cocaína o a ese guerrillero. Lo que pasa con las historias cercanas es que ya tienes esa cercanía, pero a veces el peligro de esta historia es que la gente la diese por supuesta. Bueno, ¿qué me vas a contar a mí de los incendios? Pues bueno, vale, hay incendios y alguien los apaga. ¿Qué me quieres contar de esto? Ese es un peligro, porque realmente sabemos muy poco de lo que realmente pasa ahí, de quién es esa gente. Entonces tienes que jugar con las 2 cosas y tienes que jugar a la contra. Es decir, utilizas el exotismo de ciertas historias para atraer a la gente y realmente conectarla con quienes allá viven, aunque estén lejos. Finalmente la humanidad de esas personas las hace sentir al espectador igualmente cerca, porque son personas como tú, y a la vez tienes que decirle a esas personas que pueden dar por supuesta la historia, por conocida, decirle, disculpe, no sabe, yo no sabía
Y le voy a contar por qué, ¿no?